Bueno, pues buenos días a todos. Espero hacerlo bien porque realmente lo que yo os quiero contar es una historia y bueno, no es el foro en el que estoy habituado a hablar, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Os quiero contar una historia, un cuento que le he llamado lo mejor de los dos mundos o lo mejor de dos mundos. Y el cuento empieza de la siguiente manera. Hace aproximadamente un siglo y medio, el profesor Rudolf Virchow, un patólogo alemán, describe una enfermedad que tiene la característica de transformar la sangre roja, la transforma en sangre blanca. A esta enfermedad, que conocemos en día hoy como leucemia, es el cáncer más frecuente en nuestros pacientes pediátricos en la infancia y además constituye la primera causa de muerte por enfermedad en nuestro país y en los países civilizados. Fijaros que desde que hace más de siglo y medio Rudolf Virchow describe esta enfermedad, tienen que pasar mucho tiempo, casi 70 años, para que salga en esta publicación de la revista tan prestigiosa New England Journal of Medicine, como el profesor y otro patólogo, en este caso americano, el profesor Sidney Farber, describe que esta enfermedad, que hasta ese momento era mortal, a partir de ese momento ya era capaz de inducir remisiones transitorias. Remisiones transitorias que no querían decir curación, pero sí se atisbaba que era una enfermedad potencialmente curable. Luego volveremos a hablar de Sidney Farber. Sidney Farber en este momento dio un cambio importantísimo en el manejo de esta enfermedad y fue gracias a un paciente, un preadolescente que era conocido como Jimmy, que le gustaba muchísimo el fútbol americano y que gracias a su curación y a todo lo que generó después, junto con Sidney Farber, consiguieron hacer el primer centro de tratamiento de cáncer integral del cáncer en niños y además el primer instituto de investigación en cáncer infantil, que hoy en día es el Instituto Dana-Farber, que muchos conoceréis, que está en Boston, Massachusetts. Sin embargo, hasta este inicio de lo que hoy conocemos como la quimioterapia, es la era moderna de la quimioterapia, los investigadores y los científicos de Rudolf Virchow y todos sus algo estuvieron pensando que qué hay dentro de nuestro cuerpo que hace que unas personas puedan tener y desarrollar cáncer y otros no. Pensaban y desarrollaron la teoría de que había un sistema de defensas que nos protegía para el desarrollo del cáncer. Sin embargo, los intentos mediante vacunas, mediante estrategias diferentes con diferentes células, todos fueron infructuosos. De manera que se llegó a pensar que este sistema de defensa era muy bueno frente a los agentes externos, frente a las infecciones, pero era muy malo y muy poco efectivo frente a las dolencias internas, como en este caso es el desarrollo del cáncer. De manera que la mayoría de los investigadores abandonaron esta teoría. Y no ha sido prácticamente hasta comienzo de este siglo, la medicina del siglo XXI, junto que algún pequeño y reducido grupo de investigadores han podido desarrollar nuevos medicamentos basados en este sistema de defensas. Han sido los nuevos anticuerpos, los inhibidores de control inmunitario y de lo que vengo a hablar hoy básicamente son las células CAR-T. 70 años después de este trabajo que sale en New England Journal of Medicine, otro grupo americano formado fundamentalmente por un grupo de Filadelfia y un grupo de la Universidad de Pensilvania publican que este medicamento, con este nombre tan médico, el tisagenlecleucel, que es un medicamento vivo que os enseñaré ahora, es capaz de curar a niños cuando la quimioterapia ha fracasado. Y esto es un cambio de paradigma espectacular, porque son los propios linfocitos, las propias defensas del paciente, las que tienen capacidad de curar al paciente de su leucemia. ¿Y cómo lo hacen? En realidad es un diseño sintético, artificial. Es decir, necesitamos generar lo mejor de los anticuerpos, que como os había dicho, había sido un medicamento que sí se había desarrollado, y lo mejor de los linfocitos T. De manera que de manera artificial
mediante ingeniería celular y genética, somos capaces de coger una parte del anticuerpo y transformarlo en un linfocito T. De manera que se genera una nueva célula, una célula que no existe o no conocemos a día de hoy, que tiene la capacidad de juntar ese anticuerpo con su antígeno leucémico y la capacidad de eliminar a esa célula de una manera con el linfocito T. Esto se hace gracias a Carl Jung, a Darío Campana, a Stefan Group, un grupo de investigadores, y es tan espectacular la curación de estos pacientes, 90% de respuesta en niños que estaban condenados a morir, 50% de respuestas mantenidas más de 2 años, que se consigue la aprobación en el verano del 2017 y el verano pasado en nuestro país. Os hablaba de Jimmy, aquí os hablo de Emily. Emily fue la primera paciente, una de las primeras pacientes que recibió este tratamiento y que ya lleva 7 años libre de enfermedad. ¿Cómo funcionan? Todos tenemos un repertorio de linfocitos que de manera específica, algunos de ellos tienen capacidad de reconocer a esos antígenos tumorales. Sin embargo, la mayoría de los linfocitos, los que no son rojos, no tienen capacidad de hacerlo. La pregunta básica sería, ¿por qué no son todos los linfocitos rojos? El repertorio clonal está limitado y son siempre insuficientes frente a las enfermedades oncológicas. Sin embargo, si somos capaces de transformar todos los linfocitos en que tengan capacidad de reconocer a la célula tumoral mediante un engagement, eso es lo que está haciendo la terapia CAR-T. De manera que además lo puede hacer y lo podemos hacer en un tiempo relativamente corto. Podemos obtener los linfocitos, los podemos activar, los podemos expandir y en 4 o 5 semanas le podemos volver a poner el medicamento. Sin embargo, esto solamente está funcionando para un tipo de leucemia. Nuestro grupo lleva trabajando durante mucho tiempo con otro tipo de célula, una célula que viene del universo, del mundo del sistema inmune innato, una célula que hace cosas como esta. Una célula que tiene capacidad en cultivo de levantar un inmenso cultivo de osteosarcoma, un tumor muy agresivo en los niños, es capaz de eliminarlo. Sin embargo, tiene un problema y es que no tiene memoria. Se le olvida lo que tiene que hacer, actúa y se le olvida. Es por ello que nosotros planteamos utilizar lo mejor del sistema inmune innato, un receptor de la célula NK, con lo mejor del linfocito T, la memoria inmunológica. De manera que con una estructura muy parecida a la del CAR-T somos capaces de generar de la misma forma, le podéis dar que clicar a los vídeos, generamos con muy poquitas células una única célula que tiene capacidad de expandir y eliminar tanto los tumores sólidos como los tumores pediátricos hematológicos en los pacientes pediátricos. Esto está muy bien que se vea en vídeos, pero tenemos que ser capaces de producirlo. ¿Somos capaces de producir un medicamento in-house en un hospital público como el nuestro en nuestro país? Pues sí, somos capaces. Somos capaces con un gran equipo de profesionales implicados, desde investigadores hasta médicos especialistas, y en menos de 4 semanas tenemos medicamentos específicos para estos pacientes. Medicamentos específicos que obtenemos y que damos y que podemos dar a nuestros pacientes y ver realmente cómo a través de su sistema inmunológico podemos realmente curar a estos pacientes con enfermedades hasta ahora incurables. Finalizo con esta diapositiva y recupero un poco lo que decía el doctor Farber. El doctor Farber decía que ya no podíamos llamar más al cáncer como una enfermedad incurable, porque para ello hacían falta 3 cosas. La primera cosa que hace falta es investigación. Investigación con investigadores tenaces y persistentes, eran sus palabras. En segundo lugar, eran recursos para esos investigadores. Obvio hasta ahora, pero la tercera cosa y más importante, que es necesaria una convicción social de que estas enfermedades se pueden curar. Solamente así lograremos acabar con el cáncer en los niños. Muchísimas gracias por vuestra atención. Tiempo.